Buenos Aires es reconocida mundialmente por su oferta cultural y el Teatro Colón es un ícono de la ciudad. Pero ahora Buenos Aires busca convertirse además en una referencia mundial del deporte. Seis de cada 10 adultos de la ciudad y 8 de cada 10 jóvenes corren o juegan al fútbol. Buenos Aires cuenta con una amplia infraestructura y además alberga a más de 350 clubes, federaciones y ligas comunitarias. Es por eso que fue elegida como la capital mundial del deporte 2027. Hola, bienvenidos a Noticias a las 12. Estos son los principales títulos a esta hora. Capital mundial del deporte, la ciudad de Buenos Aires fue distinguida por su alto nivel de promoción y desarrollo deportivo, lo que la ubica a la par de las grandes capitales del mundo. Buenos Aires le ganó la final a la ciudad de Porto Gaia de Portugal y recibirá la distinción en 2027. Es otorgada por la Asociación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte y ocupará el podio luego de que lo hicieran Bakú y Mónaco en 2025 y 2026. Primera batalla electoral. El gobierno de Javier Milei se puso a prueba en 4 elecciones legislativas provinciales y logró triunfar en Chaco después de sellar una alianza con el gobernador radical Leandro Esdero. En Salta, con sello propio, La Libertad Avanza dio el batacazo en la capital, pero perdió en el resto de la provincia. Hubo triunfos de los oficialismos provinciales en San Luis y en Jujuy. En una semana se vota en la ciudad de Buenos Aires. La inflación de abril, según el Instituto de Estadísticas de la ciudad, la inflación en la ciudad del mes de abril fue del 2,3%. En marzo, el dato había alcanzado el 3,2%. Se acabó lo que se daba. Termina esta noche la Feria del Libro. Todavía podés ir hoy desde las 14 hasta las 22. Pero en un ratito vamos a estar repasando lo que fue uno de los actos de cierre de ayer a pura música y también un poquito los números de la feria. ¿Cuántas personas crees que estuvieron este año por allí? El último clasificado, River, se juega hoy el paso a los cuartos de final del torneo Apertura a recibir a Barraca Central. En caso de pasar, el equipo de Gallardo ya tiene rival confirmado y enfrentaría a Platense, que eliminó a Racing el fin de semana. Boca, Independiente, Central, San Lorenzo y Argentinos son otros de los clasificados y pasaron con suerte dispar. El Ceneice ganó por penales en un partido cargado de insultos. El rojo selló la victoria con el mejor gol del campeonato. Cuatro victorias de oficialismos provinciales, crecimiento del sello de La Libertad Avanza y un fuerte retroceso del voto kirchnerista. Sí, eso es lo que dejó el segundo domingo electoral del año, esta vez con las elecciones de medio término en Salta, en Jujuy, en Chaco y en San Luis. Vamos a empezar por Chaco, en donde se impuso la alianza que conformó el gobernador radical Leandro Esdero con La Libertad Avanza de Javier Milei. El oficialismo local, junto al oficialismo nacional, lograron el 45,2% de los votos. En segundo lugar, a casi 25 puntos de distancia, quedó el Frente Chaco Merece Más, que lidera el exgobernador Jorge Capitanich. Si logra repetir este escenario en octubre, Chaco podría quedarse con los 2 senadores nacionales por la mayoría, hoy en manos del peronismo. Capitanich analizó el motivo de su derrota. La decisión del desdoblamiento electoral fue inconsulta. A mí me parece que era necesario hacer una elección unificada. No se puede hacer elecciones todo el tiempo, pero bueno, es parte de la democracia. Así que yo creo sinceramente que eso es lo que hay que ver, que en elecciones legislativas siempre la participación es menor, pero este es mucho menor que el promedio. El oficialismo de Salta también se impuso en las elecciones legislativas y se quedó con 11 de las 12 bancas que estaban en juego para el Senado provincial. Pero después de una década de hegemonía de las fuerzas que acompañan al gobernador Gustavo Sáenz, La Libertad Avanza arrasó en Salta capital y se quedó con la senaduría por ese distrito y con 6 de las 10 bancas de diputados que estaban en juego en esa ciudad.
Por el peso de la capital provincial, el partido de Javier Milei incluso terminó siendo la fuerza más votada. Así analizó el resultado el gobernador Sáenz. Me hubiese encantado ganar los 12 senadores de los 11. Estuvimos ahí, pero bueno, no todo se puede ganar. Gracias, Bernardo. Vamos a seguir peleando juntos para poder seguir transformando nuestra querida provincia. Un aplauso para Bernardo. Yo no sé cómo se leen las elecciones provinciales, no sé cómo se leen las elecciones legislativas, las intermedias, pero digo, si de 12 senadores que se elegían ganamos 11, creo que ganamos 11-1, ¿no? Sí, creo que sí. Si de 30 diputados ganamos 20, creo que ganamos, ¿no? No sé. El resultado de las elecciones de Jujuy fue similar al de Salta. El oficialismo local, que lidera el radical Carlos Sadir, se impuso en toda la provincia con el 38% de los votos y logró retener la mayoría en la legislatura local. Pero la Libertad Avanza, que fue la segunda fuerza más votada a nivel provincial, con casi el 21% de los votos, se impuso en San Salvador de Jujuy. En la capital se quedó con 3 de las 6 bancas que estaban en disputa para el Consejo Deliberante. Y con el 10% de los sufragios, el peronismo tuvo su peor elección en 4 décadas. Así analizaba el resultado el gobernador Sadir. Competimos directamente con la Libertad Avanza, ¿no? que por primera vez se presentó en elecciones provinciales municipales, que creo que además también le fue bastante bien porque, bueno, sale segundo y bueno, ha quedado el PJ y la izquierda por atrás, así que la verdad creo que en ese sentido, bueno, no hubo tanta polarización, bueno, no sé, creo que no hubo tanto, como decimos, kirchnerismo, antikirchnerismo. Y en San Luis, el frente que lidera el gobernador Claudio Poggi logró una victoria contundente. En el departamento de Pueyrredón, al que pertenece la capital provincial, sacó el 45% de los votos y en Pedernera, el departamento más poblado, entre los que elegían senadores, el oficialismo local llegó al 53% de los votos. El peronismo del ex gobernador Rodríguez Sá quedó relegado al segundo lugar. En esta provincia, el sello de la Libertad Avanza no estuvo presente en el cuarto oscuro. Hubo 2 fuerzas libertarias que se enfrentaron y quedaron en tercer y cuarto lugar. Juntas se acercaron al 10% de los votos. Poggi destacó el voto de confianza que le dieron los puntanos a solo 16 meses del inicio de su gestión. Una elección difícil, como son las elecciones de medio término, a tan solo 16 meses de haber iniciado el gobierno y bueno, habiendo recibido la provincia en rojo, una tragedia social, un desorden administrativo, que el pueblo de San Luis nos dé un voto de confianza es realmente muy bueno. Desde la Casa Rosada festejaron los resultados de Salta, Chaco y Jujuy y destacaron el armado electoral de la Libertad Avanza, una fuerza que, como partido político, está debutando en las elecciones de este año. La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, difundió en su cuenta de X un agradecimiento a los votantes de Salta, Jujuy y Chaco y en el mensaje destacó que lleva adelante la tarea que le encomendó el presidente, llevar la antorcha de la libertad a cada rincón del país. Javier Milei celebró la figura de su hermana, acompañó con esta foto el mensaje «Ella es el jefe, no más palabras, señor juez». Desde la victoria electoral del 2023, cuando la Libertad Avanza fue el nombre de la alianza electoral que llevó a los Milei a la Casa Rosada, Karina Milei trabaja en la construcción de la Libertad Avanza como partido independiente. Ya logró su reconocimiento oficial como fuerza nacional y además en 19 de las 24 jurisdicciones. A menos de una semana de las elecciones porteñas, el candidato de la Libertad Avanza, Manuel Adorni, participó de un acto del Ministerio de Seguridad junto a Patricia Bullrich.
la funcionaria le entregó a la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina un listado con los nombres de las 15.000 personas que tienen prohibido el ingreso a los espectáculos deportivos y que no van a poder ingresar a los estadios del Mundial de Clubes que se va a disputar entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá. Estamos acá para entregarle a la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos un listado de todas las personas que en la Argentina tienen derecho de admisión. Como verán, acá tenemos 15.000 personas que son las que van a estar en estas listas y no van a poder entrar en los estadios del club es el campeonato de clubes que se juega en los Estados Unidos ahora en el mes de julio. Para nosotros esto es sumamente importante porque ningún violento, nadie que en las canchas argentinas haya cometido un delito, haya extorsionado, va a poder entrar a este Mundial de Fútbol que se juega en Estados Unidos. El presidente Javier Milei negó en las últimas horas que le haya pedido a Carlos Rovira, el líder del Frente Renovador de la Concordia Misionero, que le dé instrucciones a los senadores que le responden para que cambien su voto a último momento durante la votación de ficha limpia. Pero para la diputada y candidata del PRO, Silvia Lospenato, las explicaciones del presidente son insuficientes y contradicen, de hecho, la versión de sus propios ministros y legisladores. Si el presidente sabía que no estaban los votos, debió retirar la ley. Si no lo sabía, como dicen Franco y Atauche, que son los que desmienten al presidente, porque al presidente los desmienten sus propios ministros y su propio jefe de bloque diciendo que los votos estaban. Si estaban los votos, el que lo traicionó al presidente fueron los senadores. Ahí inexplicablemente no hubo una sola crítica. No salió a decir, me traicionaron los senadores de Misiones. Me traicionó Rovira, que es el jefe de los senadores de Misiones, que es el que les da las órdenes a los senadores de Misiones, ¿no? En lugar de eso, salió a acusarnos a los que venimos luchando por esta ley hace años. El Instituto de Estadística y Censos de la ciudad acaba de informar que la inflación del mes de abril en la ciudad de Buenos Aires fue del 2,3%. Sí, y acumula en lo que va del año 11,1% y en los últimos 12 meses 52,4%. Recordemos que en marzo había sido de 3,2%. En los últimos 12 meses, decíamos, había llegado a 52,4% con el dato que se conoció hace minutos nada más. Los rubros que más aumentaron, de acuerdo a la estadística oficial, fueron prendas de vestir y calzado, 3,7%, además de cuidado personal y protección social y de otros productos, que aumentó 3,7%. De todos modos, como siempre, el dato central a prestarle atención es la evolución del precio de los alimentos. Según el IDECBA, durante el mes pasado aumentaron un 2,2% en promedio. Sí, recordemos que el miércoles el INDEC va a dar a conocer el dato de inflación de abril, que, bueno, según el gobierno esperan que esté en torno al 3%. Recordemos también que marzo había estado en 3,7%. Y a partir de la semana que viene se va a poder pagar con QR en el subte. Esta posibilidad de pago se suma a la SUBE y también a las tarjetas de débito, de crédito y prepagas. Bruno Guiso tiene más detalles. Hola Bruno, ¿cómo estás? Buenos días. Brenda, Damián, buenos días. Estamos trabajando en la estación Las Heras de la línea H. Hoy se hizo el anuncio, pero lo cierto es que el sistema se va a estar regularizando en el transcurso de la semana, esta habilitación para poder pagar con QR. Hasta el momento la única billetera virtual disponible es Mercado Pago, la única que cumplió con los plazos estipulados del Banco Central. En principio va a haber otras en las próximas semanas, y lo mismo va a aplicar en colectivos y trenes, es la idea. De hecho, Mercado Pago ya informó que va a haber promociones en los próximos meses, de alguna manera agregándose a este anuncio donde ya se puede pagar con QR. Lo que tienen que hacer para poder efectuar el pago es primero
entrar a la aplicación Mercado Pago y apoyar, vamos a tratar de mostrarlo, apoyar el QR a casi 2 centímetros. Allí figura aprobado. ¿Ven? Directamente yo ya puedo pasar y aquí ya estoy del otro lado para poder ingresar al subte. Es muy fácil, es muy rápido, es efectivo y forma parte de otra de las alternativas para justamente abonar el subte para todos los usuarios. Bueno, Bruno, me quedó una duda solo porque lo hiciste muy rápido, muy eficiente. Evidentemente entonces hay que mostrar el código QR mostrándoselo al molinete, digamos. Exactamente, no al icono, sino que al lector que está justo debajo. Esto es muy importante porque mucha gente se acerca y lo que hace es directamente poner el código QR a la par de donde está el icono del QR y lo que tiene que hacer es justo abajo, donde están esas dos lucecitas. Ahí está una camarita, bueno, perfecto. Allí tiene que ir el QR. Exactamente, y allí ingresa inmediatamente. Nosotros hicimos en lo que va de nuestra recorrida de la cobertura 2 pruebas. En la primera me admitió con la tarjeta de débito adherida a Mercado Pago y la otra directamente con el dinero disponible. Todavía, como dijimos, el sistema está experimentando algunas demoras, algunas fallas. A nosotros, en suerte, esta vez que lo hicimos para el aire, lo hicimos de manera muy rápida, pero también, hay que pedirle un poco de paciencia a los usuarios porque, como dijimos, todavía no está habilitado para la totalidad de aquellos que tienen Mercado Pago, que por ahora, insistimos, es la única billetera virtual disponible para abonar con QR aquí en los subtes. Excelente, Bruno, muchísimas gracias. Suben las bolsas del mundo después de conocerse el anuncio de un acuerdo temporal entre Estados Unidos y China después de la discusión por los aranceles. En Asia, los principales mercados cerraron en alza, liderados por Hong Kong con una suba de casi el 3%. Le siguieron Shanghái y Tokio. Además, Wall Street anticipa fuertes alzas superiores al 2,5% durante este lunes y el dólar se fortalece y el petróleo también sube. También entre las principales bolsas europeas, la que más sube es la de Milán, que lo hace en un 1,6%, y a esa le siguen París, Frankfurt y Madrid. Happy to report that we've made substantial progress between the United States and China in these very important trade talks. First, I want to thank our Swiss host. The Swiss government has been very kind in providing us this wonderful venue, and I think that led to a great deal of the productivity we've seen. We will be giving details tomorrow, but I can tell you that the talks were productive. We had the vice premier, 2 vice ministers who were integrally involved, Ambassador Jameson and myself, and I spoke to President Trump, as did Ambassador Jameson last night, and he is fully informed of what is going on. Y hace unas horas se conocieron los detalles del acuerdo que va a regir desde este miércoles y que va a tener una vigencia de 90 días. Sí, para entender y analizar la dimensión de este acuerdo, ya saludamos a Virginia Porcela. Hola, ¿cómo estás, Virginia? Muy buenos días, ¿cómo andan? Ay, buenos días o buenas tardes a esta hora, nunca tengo claro. Antes nosotros tampoco. Me imaginé. Analicemos cuál es el impacto que tiene este anuncio sobre una negociación encaminada entre China y los Estados Unidos. Mira, tanto que hablamos habitualmente de lunes, martes, viernes rojo, cuando todo cae, todo se derrumba, hoy estamos hablando de un lunes verde. Obviamente es una muy buena noticia para los mercados de todo el mundo. Puntualmente para la Argentina también es un muy buen dato que se estén encaminando esas negociaciones porque habla de un mundo un poco más previsible si es que después de los 90 días se termina de asentar un acuerdo, que es lo que todo indica, ¿no? Indica que después del pico de tensión, bueno, empieza a desescalar y se empiezan a encarrilar las negociaciones. Para la Argentina, esto te decía, es una gran noticia, están subiendo las acciones, por supuesto, en Wall Street,
las empresas grandes que cotizan afuera, y el dato más importante, que es el riesgo país en definitiva, porque la Argentina necesita que ese indicador mejore sustancialmente para poder hacer sostenible el plan económico que está encarando. Bueno, en un mundo convulsionado es muy difícil que ese indicador de riesgo de la Argentina baje. Con un mundo ya un poco más calmo, eso puede llegar a suceder. No estamos viendo una estrepitosa caída hoy del riesgo país, pero sí está por debajo de los 700 puntos. Y bueno, y ahora depende un poco más de los argentinos que eso se sostenga. Ahora, Virginia, te vuelvo a llevar a lo concreto, digo, porque ya desde China, bueno, hablaban de muchísimos despidos, esto a raíz de la suba de los aranceles, y ahora con este acuerdo que, como decíamos, es por 90 días, ¿qué es lo que puede pasar? Porque, bueno, vos decís puede llegar a extenderse, pero son 90 días en principio. A ver, son 90 días en los que uno asume que van a alcanzar un acuerdo definitivo que dé mayor previsibilidad a cuál va a ser ese escenario, en definitiva, económico. Hablabas de despidos, las dos economías, tanto la de Estados Unidos como la de China, sufren de esta guerra comercial, y la economía del mundo sufre de esta guerra comercial. Yo comentaba más temprano hoy en la mañana que, en definitiva, se empezaba a hablar de que de sostenerse esta situación de aranceles estrambóticos, 145% de Estados Unidos para los productos chinos y de 125% de los chinos para los productos de Estados Unidos, era una situación que paralizaba directamente la economía, paralizaba las cadenas de suministro, y tenían un efecto, se empezaba a hablar de un efecto similar al de la pandemia. Así que imagínate el escenario que se frena, en definitiva, se pone un poco de racionalidad en algo que era ir al abismo casi voluntariamente, ¿no? Porque la pandemia, en definitiva, fue algo que fue un factor que nadie pudo prever. En este caso, bueno, era cuestión de sentarse a dialogar un poco. Con lo cual, ese escenario de máxima que provoca muchísima incertidumbre, que provoca planes de ajustes en las empresas, tanto en China como en Estados Unidos y en cualquier otra empresa de cualquier país del mundo, bueno, eso empieza a normalizarse y eventualmente a decir, bueno, frenemos un poco y esperemos cómo va a ser el escenario general. Y lo que desalienta sobre todo esta negociación de 90 días, que se espera un compás de negociación, en definitiva, lo que desalienta un poco era la expectativa y ya casi la certeza de que íbamos a una recesión mundial. Bueno, eso estaría a tiempo de evitarse si es que después de estos 90 días, como todo indicaría, se alcanza un acuerdo definitivo que, atención, probablemente no retrotraiga la situación a antes de la guerra comercial. Seguramente sea un nuevo escenario, pero tampoco tan dramático como el que estábamos viendo hasta antes de que se iniciaran estas discusiones entre China y Estados Unidos. Vir, te agradecemos muchísimo este análisis y, por supuesto, nos volvemos a encontrar mañana tempranito a las 7. Gracias. Tempranito ahí nos reencontramos. Gracias a ustedes. Si el sábado de la noche anduviste por las barrancas de Belgrano, seguramente habrás notado luces, movimientos extraños. Es que todos seguimos muy fanáticos del Eternauta, Nieves. El agente de Netflix organizó una recreación de una de las escenas icónicas de El Eternauta. Invitaron a todos los fanáticos, o también la gente que andaba por ahí, seguro algunos se habrán sumado de manera espontánea, a recrear esta escena, una de las escenas ya casi del final. Por si no llegaste al capítulo 6, cerrá ahora los ojos, no nos escuches por unos segundos, porque esto fue lo que pasó. Miles de personas se sumaron a esta iniciativa para pasar un sábado a la noche bien distinto. Esto comenzó aproximadamente a las 8 de la noche, terminó a eso de las 0 horas. Y ahí estuvieron recreando, estuvieron también los escarabajos gigantes y varias camionetas de las que andaba Juan Salvo en esta aventura. Recordemos, ya está confirmado que va a haber una segunda temporada de la serie del Eternauta. Primero fueron estos 6 capítulos y ahora tendremos que esperar para ver cómo termina. Pero mira, ahí ves a toda la gente. Algunos estuvieron disfrazados a tono con la situación. Porque no tengo una casa. Qué miedo. Porque estoy solo. Pero no me cuentes el final, que todavía no llegué al final. No te voy a contar nada. Te lo pido por favor. Además ya nos dijo Nieves que hay que esperar. Hay que esperar, hay que esperar.
Y Mariano Cohn, el director de 4x4, Mi obra maestra, Nada, y El encargado, hizo un anuncio importante. Sí, porque vuelven a dirigir a Robert De Niro junto con Gastón Duprat, Nieves. Sí, esta dupla no para. Ya lo habían dirigido en Nada, la miniserie que se estrenó el año pasado con Luis Brandoni como protagonista, pero ahora redoblan la apuesta y lo van a dirigir en una película en la cual De Niro no va a ser un personaje cualquiera, sino que va a ser el protagonista. Lo confirmó Mariano Cohn en una charla con Clarín y contó varios detalles. Aunque no está el nombre todavía de esta película, se saben varias cosas. Por ejemplo, De Niro va a interpretar a un ex deportista. Él lo definió, sería una especie, una mezcla de Maradona con Vilas, con Charly García, así lo definió el director. Imagínate lo que quieras elegir, claro, lo que más te guste de ellos tres para armar este personaje, donde van a mostrar cómo es su retiro y cómo es la soledad después del éxito, cómo es el entorno también. Acá se mencionó, por ejemplo, a la ex mujer, que la va a interpretar Julianne Moore, cómo son los representantes, los hijos, qué pasa también con todo el equipo médico y de abogados cuando esta persona deja de jugar. Todavía, digo de jugar porque va a interpretar a un ex tenista. Todavía, bueno, no se sabe el nombre, se sabe dónde van a grabar, van a estar rodando en Manhattan y en Gardiner, una localidad alejada de Nueva York, donde De Niro, el mismo De Niro, el real, tiene una finca, así que esas van a ser las locaciones. Ya estuvieron ensayando en el estudio de Niro, que es también productor ejecutivo. Lo más divertido cómo surgió todo esto es porque cuando terminaron de grabar Nada, se estaba subiendo De Niro al avión y dijo, bueno, a ver si la próxima me elijan como protagonista. La tiró así, pasaba, y lo eligieron. ¿Quién le diría que no? No, pero aparte, si hablamos de tenis, ¿no? Porque va a ser un ex tenista, digo. El Papa León XIV, ¿no? También le gustaba mucho el tenis. Sí, claro. Bueno, y ahí lo teníamos, estábamos viendo algunas de las imágenes de Nada, y uno de los actores que participó en Nada se llama Gastón Cocciarale, también estuvo en El encargado, era como una especie de asistente de Liceo, el personaje de Guillermo Francella, y ahora va a ir para Cannes, va a ser esta producción 3, se llama el cortometraje, el único representante de la Argentina en el Festival Francés que va a inaugurar mañana. Se va a estrenar el 20 en la alfombra de Cannes. Este cortometraje 3 se llama, con Gastón Cocciarale como protagonista, Maru Blanco, Pedro Risi y Lara Crespo. Papa León XIV tuvo su primera audiencia con la prensa. Sí, después de la pausa te contamos qué le dijo a los periodistas. Ya volvemos. Al igual que lo hizo Francisco en la primera semana de su pontificado, el Papa León XIV tuvo un primer encuentro con la prensa internacional que está acreditada en el Vaticano. Sí, y en esta reunión pidió la liberación de los periodistas que están detenidos en el mundo por buscar y contar la verdad. León XIV pidió a los periodistas que contribuyan a poner fin a la guerra de palabras, eligiendo una comunicación de paz sin dar lugar al fanatismo y al odio. También citó las palabras del Papa Francisco cuando pidió purificar la comunicación de agresiones. Desarmemos las palabras y contribuyamos a desarmar la tierra, dijo el pontífice. La paz comienza de cada uno de nosotros, de la forma en que miramos a los otros, escuchamos a los demás, hablamos de los demás. Y en este sentido, el modo en que nos comunicamos tiene una importancia fundamental. Debemos decir no a la guerra de las palabras, de las imágenes. Debemos rechazar el paradigma de la guerra. Por eso, permítanme reiterar hoy la solidaridad de la Iglesia con los periodistas encarcelados por buscar e informar sobre la verdad. Y el sumo pontífice también celebró ayer su primera misa dominical. León XIV llevó adelante el rezo de Regina Coeli, que en latín significa la reina del cielo.
El nuevo Papa pidió por el fin de la guerra en Ucrania y en Gaza y repitió el llamamiento de Francisco a los grandes líderes del mundo, diciendo desde el balcón de la Basílica de San Pedro ante miles de fieles, nunca más a la guerra. Y se intensifican los contactos entre los aliados europeos de Ucrania y el presidente de Estados Unidos ante la posibilidad de una reunión entre Putin y Zelensky. En sus redes sociales, el presidente de Ucrania dijo que acepta la oferta de su par de Rusia de mantener un encuentro personal el jueves en Turquía si empieza un alto el fuego completo y duradero. Zelensky publicó este mensaje después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidiera que acepte de inmediato la propuesta de Putin. El mandatario francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz consideran que la propuesta rusa de iniciar negociaciones directas no es suficiente y reclamaron el alto el fuego. Después de que Donald Trump anunciara un alto el fuego entre la India y Pakistán, se registraron enfrentamientos nocturnos en Cachemira. El gobierno indio dijo que tomó represalias por las repetidas violaciones de la tregua, mientras que Pakistán aseguró que sigue comprometido con el alto el fuego y afirmó que están manejando las violaciones por parte de India con responsabilidad y moderación. Los disparos disminuyeron por la mañana del domingo. Hamás anunció que hoy va a liberar al rehén estadounidense israelí Edan Alexander, que está retenido en Gaza desde el ataque del 7 de octubre de 2023. Todavía no se conocieron detalles sobre el lugar ni la hora de la entrega. Ante este anuncio, el ministro de Policía israelí aclaró que no van a detener la guerra contra Hamás y que no hay que permitir la entrada de ayuda en Gaza. Recordemos que el grupo terrorista tiene secuestradas todavía a 59 personas en Gaza. Y hoy empezó el hot sale con descuentos que van de entre el 75%, 24 cuotas sin interés, envíos gratis y una variedad de promociones adicionales. Sí, para conocer algunos detalles de esta edición que termina este miércoles, estamos en comunicación con Andrés Ayed, que es el presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Brenda, hola Damián, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, nosotros bien, ahora no, pero en un ratito vamos a empezar con la búsqueda del hot sale. Contanos un poco, son más de 1000 marcas, ¿no?, las que están participando de esta edición. Mira, Brenda, estamos muy contentos, estamos viviendo un excelente evento, tenemos más de 1000 marcas participantes, muchas marcas de la ciudad y del AMBA, así que está buenísimo, estamos contentos. Tenemos más de 18.000 mega ofertas en el sitio de hotsale.com.ar. Esto significan oportunidades para tu público, para la gente que está mirando, para los que están ahí detrás de cámara, que pueden entrar en hotsale.com.ar e inmediatamente empezar a buscar cuál es la oferta que se ajusta a lo que están buscando. Mira, hay ofertas de descuento, ofertas de cuotas, ofertas de cantidad. Realmente mi sugerencia es que entren a hotsale.com.ar y empiecen la búsqueda. Andrés, teniendo en cuenta que el escenario del comercio minorista viene bastante mal, no termina de despegar, ¿cuál es la expectativa en este contexto? Y si crees que las promociones pueden hacerle, digamos, competir contra el bolsillo achicado, ¿no? Bueno, mirá, como bien vos decís, ¿no? Hay un tema de bolsillos flacos, y son las ofertas lo que hacen reaccionar a la demanda, justamente. Nosotros consideramos que cuando vos juntás más de 1000 empresas, 18.000 productos, que aparte vos pensás que cada empresa tiene en promedio 1000 y pico, 2000 productos en oferta, multiplicalo por 1000 empresas. Son muchísimas oportunidades donde, como dije antes, algo se ajusta a lo que estás buscando, ya sea que lo puedas pagar en cuotas, ya sea que estés buscando un descuento. Te cuento, mira, en este momento nosotros que tenemos datos de lo que está pasando en hotsale.com.ar, la gente, los usuarios, tengo el top 5 de búsquedas, ¿tá? Que son celulares, zapatillas, heladeras, lavarropas
y notebooks. Vemos también, y esto es interesante, un crecimiento en búsquedas relacionadas con viajes, crecimiento de más 150% versus el año pasado. Esto habla también de cómo está la gente buscando, ¿no? Algunos tenés que están queriendo cambiar por ahí algún electrodoméstico o alguna zapatilla, ropa, y están los que están buscando oportunidades de viaje. Claro, ya ahí es una búsqueda un poco más planificada, ¿no? En el rubro de turismo. Bueno, seguramente, Andrés, cuando termine esta edición de Hot Sale, vamos a volver a hablar con vos para ver cómo es el balance, sobre todo comparándolo con ediciones pasadas. Excelente, muchísimas gracias. Esperemos tener ese espacio, así les puedo contar los resultados. Gracias. Ese día termina la Feria del Libro. Sí, hoy a las 10 de la noche se cierran las puertas hasta el año que viene, Nieves. Exactamente hasta el 21 de abril del año que viene vamos a tener que esperar para volver a ir a la Feria del Libro, pero todavía te queda un rato, desde las 14 hasta las 22 podés ir. Además, siempre está bueno ir el último día porque van quedando muchos saldos y cositas ahí que te podés haber perdido antes. Pero vamos a repasar algunos de los números de esta edición. Se habla de que ya fueron más de 1 millón de personas a la Feria del Libro este año, sin contar lo que fue el día de ayer. El último fin de semana siempre es uno de los más convocantes. Mira, de respecto al año pasado, aumentó un 10% la afluencia de público que estuvieron recorriendo los 346 stands. Y mirá cuántos autores estuvieron firmando ejemplares repartidos entre los stands, las salas, etcétera. Más de 4.000, 4.110 exactamente. Además, estuvieron participando 24 países y colectividades. Por ejemplo, había stand de Brasil, de Chile, de un montón de países y 20 provincias. Por ejemplo, Santiago del Estero, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, por mencionar algunas. ¿Y cuántos chicos fueron en el marco de excursión escolar? ¿Cuántos chicos fueron con sus escuelas? 31.895 estudiantes junto con sus docentes en las escuelas. Estuvieron en la Feria del Libro. Estos son los chicos que estuvieron con sus maestras. Después hay un montón de gente, estudiantes que ingresaron a la Feria del Libro en calidad de particulares. Estos números todavía se tienen que terminar de actualizar. Estos son los números hasta ayer. Recordemos, ayer hubo un gran cierre además en la Feria del Libro. Termina hoy, pero ayer hubo un cierre musical de la mano de Kevin Johansen, que estuvo cantando en el escenario al aire libre del predio de La Rural. Esto fue organizado por el canal de streaming Blender y estuvo con Liniers. Mientras uno cantaba, el otro dibujaba lo que iba surgiendo y lo que iba sintiendo sobre el escenario. Ellos ya se juntaron varias veces, han hecho esto de dibujar y cantar en varios escenarios y esta vez tocó en la Feria del Libro. Me gustó el dato ese, el último día que uno puede encontrar esos saldos, esas promociones, así que hoy es un buen día para ir a la Feria del Libro. Es más barato para muchas editoriales vender ahí, liquidar, que pagar el flete de vuelta, así que hay que aprovechar. Es verdad, es verdad. La Ciudad de Buenos Aires fue elegida capital mundial de deporte para el 2027. Sí, y después de la pausa te contamos qué significa para la Ciudad de Buenos Aires y para los porteños. Ya volvemos. La Ciudad de Buenos Aires fue elegida capital mundial del deporte 2027. Sí, es un reconocimiento que se le otorga a las ciudades por su nivel de promoción y desarrollo deportivo. La Asociación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte es una fundación asociada a la UNESCO. Eligió a la ciudad de Buenos Aires por sobre Porto Gaia de Portugal. Algunas de las ciudades que recibieron este reconocimiento en ediciones anteriores son Abu Dhabi, Madrid y Mónaco. Antes de la designación, un comité de evaluación recorrió estadios, clubes, parques y polideportivos públicos y privados para conocer la infraestructura y las actividades de la ciudad. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró que Buenos Aires se convirtió en una ciudad deportiva de referencia mundial. Nacional con una idea clara. Así como somos una capital global cultural, también aspiramos a ser una ciudad deportiva de referencia a nivel mundial. Y hoy ya podemos decir que lo logramos. Donde 6 de cada 10 adultos y 8 de cada 10 jóvenes se calzan las zapatillas, agarran una pelota o salen a correr. Donde tenemos más cancha de fútbol que en cualquier otra parte del mundo. Escucharon bien, del mundo. No hay una ciudad que tenga tantas canchas de fútbol como la ciudad de Buenos Aires. Así como fuimos la casa del Mundial del 78, de la Copa América,
o del Rally Dakar o de los Juegos Olímpicos de la Juventud, hoy se nos abre una puerta para recibir nuevos eventos internacionales. Mundiales de ciclismo, patín, handball o natación. Este lugar es increíble. O competencias icónicas como la Fórmula 1 o el Mundial 2030. En esta ciudad en la que se respira deporte, como dijo el jefe de gobierno, son muchos los porteños que eligen salir a correr al aire libre. Uno de los lugares más elegidos, por supuesto, son los bosques de Palermo, y está Alan Zurita por ahí. Sí, hola, no sé, por ahora no lo vemos ahí. Hola Alan, ¿cómo estás? Ahora vamos a volver con Alan, que está en los bosques de Palermo. Estamos viendo esta hora, ¿no? No hay horario en el que uno no recorra, por ejemplo, los bosques de Palermo, o incluso, no sé, Puerto Madero, y encuentra gente que está entrenando para correr, sino gente que solo lo hace por diversión. Eso es verdad, porque no es que hay un horario. Uno en cualquier momento del día se encuentra con gente que entrena y elige uno de los lugares más lindos, además, para ir a correr, a hacer un poquito de deporte, a caminar también. Es una zona donde la gente elige para caminar. A ver, Alan, si nos escuchas ahí. Ahí sí, Brenda, Damián, bueno, lo que les decía. Capital, para mí, de la capital federal en lo que respecta al deporte. Capital Mundial del Deporte 2027, pero el Rosedal da una serie de escenografías que son ideales para ello, no solamente por el día espectacular que nos acompaña, sino también porque en este espacio que estamos aquí en el barrio porteño de Palermo, no solamente se puede hacer running, no se puede solamente hacer footing, que es caminar, sino también la gente viene en bicicleta, viene en rollers, vienen equipos, grupos para realizar distintas tareas, y no solamente se segmenta a una determinada edad. Estamos hablando de 6 de cada 10 adultos. Ahí lo perdimos nuevamente a Alan. Estaba, de hecho, mencionando un dato que también ha dado el jefe de gobierno de la cantidad de personas que, por ejemplo, corren o juegan al fútbol. 6 de cada 10 adultos, pero que es un porcentaje que crece con los más chicos, que son 8 de cada 10. Son poquitos los que somos sedentarios. ¿Estás en el grupo ese? No. Pero no, si vos venís en bici al canal, Damián, si sos súper deportista. A ver, Buenos Aires, de hecho, en los últimos años cada vez se hizo más fuerte, siendo sede también de maratones, ¿no? Este fin de semana, de hecho, hubo también una carrera muy importante acá en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. En la carrera de la Unión Europea, ¿sí?, que se desarrolló en el día de ayer con diferentes niveles. 10K, 15K, son 10 y 15 kilómetros, más lo que se viene ahora. ¿Qué estamos diciendo? En el mes de junio, 15 kilómetros de una reconocida empresa. Y los 21 kilómetros, que es la media maratón, que se desarrolla también aquí en la ciudad de Buenos Aires. Esto en el mes de agosto. En el mes de septiembre hablamos de la maratón de 42 kilómetros. Y todo esto, por supuesto, en el marco de esto que decíamos al principio, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nombrada galardonada por la Asociación de Ciudades y Capitales Europeas del Deporte como la capital mundial del deporte para el año 2027, con todo lo que eso significa. Inversiones, infraestructura, la capacidad de albergar distintas competencias para distintas disciplinas. Y para no ser menos, por supuesto, ya que estamos aquí en lo que yo considero la capital de la capital federal del deporte, no tengo más que hacer que dejar el micrófono aquí al costado. Lo deja, mira. Voy a correr un poco, por supuesto. No, mira, tenemos cronista, deportista, se está preparando para la carrera Maya, que es la del próximo 25 de mayo. Chau, Alan, nos despide. Yo lo veo para la de 42 kilómetros, Para la de 42, sí, maratonista de largo. Nos hace así, nos saluda como, ¿viste? Como... ¿Quién sabe que lo estamos despidiendo? Gracias, Alan. De tal palo, tal astilla. Sí, estamos hablando de los hijos de Shakira Nieves, que ya demostraron que cantan como su mamá. Bueno, no sé si tan bien como su mamá, pero les gusta cantar. Desde muy chiquitos ya habían colaborado con Acróstico, el tema de Shakira que lanzó hace 1 año y medio, donde contaban cómo había sido su mudanza de España a Miami. Y ahora lanzaron su propio tema, The One. Se llama este tema que hacen con Mila B. Acá estamos viendo imágenes del evento donde se lanzó este tema y otros más que forman parte del álbum All For You, que lo editó una fundación que colabora para impulsar a los chicos al arte. Shakira, por supuesto, estaba en primera fila y Sasha y Milán, de 10 y 12 años, junto con Mila B, hicieron este tema. Ahora, mira, ahí estamos viendo el videoclip. Uno de ellos canta, el otro toca la guitarra y bueno, me dirán ustedes si parece la voz de su mamá o no. Yo creo que efectivamente de tal palo tal astilla.
Esto al principio me hace acordar a una canción de Shakira. La voz dulce que tiene. Son niños, Sí. son niños. Bueno, y escuchando a los hijos de Shakira, vamos a ver cómo sigue el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Es para hoy una máxima de 21 grados, a la noche 17 con el cielo despejado. Alan sigue corriendo, me dicen, ¿eh? Sí. Sigue corriendo. Mañana martes, 13 la mínima, la máxima 23 grados con el cielo algo cubierto. El día miércoles también algo nublado con una mínima de 15 y una máxima de 25 grados. El jueves, 18 la mínima, la máxima 23 con el cielo cubierto. Y hasta aquí hemos llegado, como siempre te invitamos a que te quedes en el canal de la ciudad. Cuando deje de correr Alan. Serán las 20:30 de esa hora. Vas a encontrarte con Silvina Brandimarte y Jorge Elías para seguir informándote. Por supuesto, mañana con N7 junto a Virginia Porcel. Eso volvemos mañana al mediodía. Sí, a las 12 con N12 con más información. Gracias por acompañarnos y que tengas una excelente tarde.